Hola, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros, que su misericordia se derrame en tu vida a diario y que sean renovadas. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, es sobre el Señor nunca olvida. Vamos a hablar de cómo el Señor no nos olvida, pero vamos a coger el ejemplo de Moisés, el hombre de Dios. Cuando pensamos que ya tenemos nada que hacer, Dios está a punto de intervenir en forma activa. Esto sucede con tanta frecuencia que consideramos que lo peor no es más que la última etapa de preparación para lo mejor. Nuestra desilusión es un preludio a la esperanza. Lo que parece ser el fin es solo una fase de un nuevo principio. Este es el mensaje emocionante del primer capítulo de Éxodo. En el momento mismo en que los hebreos estaban listos a abandonar todo, Dios estaba preparando a Moisés. Las dos últimas frases de Éxodo 2 sirven como puntos de aclamación después de los detalles terribles del sufrimiento de Israel mientras permaneció en la esclavitud en Egipto y el nacimiento y el crecimiento de Moisés, así como también la identificación con su pueblo. Oró Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Éxodo 2, 24-25. El Señor nunca olvida. Las circunstancias pueden indicar lo contrario a la conclusión humana limitada de que nos ha olvidado. Puede parecer que olvidó algo respecto a nuestro, sino a los dos contratiempos de su pueblo en su conjunto. Sin embargo, esta historia nos indica que en el momento en que nos desesperamos, Dios está organizando una estrategia para sacarnos del apuro, siempre más allá de nuestra percepción de lo posible, sobrepasando el alcance de nuestras expectativas más exageradas en una obra divina. El Dios que hizo el pacto con su amigo Abraham, que luchó con los obstáculos de Jacob para poder bendecirle, que le concedió a José el don de la fe suficiente para confiar en él, para que pudieran mejorar en lugar de amargarse la existencia, es también el Señor liberador de Moisés del Éxodo. Dios no se había olvidado de su pueblo en Egipto. Cuando creía estar acabado, el Señor estaba preparando su liberación y un caudillo que iba a convertirse en el hombre más poderoso del Antiguo Testamento. Cuando nació Moisés, el pueblo de Israel había estado ya en Egipto durante más de 400 años. Después de la muerte de José, su posición cambió radicalmente, pasado de invitados honrados y privilegiados en Egipto a los esclavos y siervos. Al faraón, que había concedido tanta dignidad y poder a José, le había sucedido otros gobernantes menos magnánimos que temían a la cantidad creciente de los hebreos, como se les conocía. Existe la preocupación de que en caso de guerra, los hebreos pudieran unirse a su enemigo y derrotar a los egipcios. Así pues, se adoptaron medidas drásticas para eliminar la cantidad de hebreos. Se le ordenó a las comadronas que dieran muerte a los varoncitos recién nacidos, y cuando esto no dio resultado, se dieron órdenes de que reunieran a los niños hebreos y los arrojaran al nido. Al mismo tiempo, aumentó el trabajo de producción de ladrillos para la construcción de los templos y ciudades cuya grandiosidad iba en aumento constantemente. A eso se añadió el mandato curial de que las pajas que habían recogido hasta entonces para ello la tendrían que conseguir los hebreos por sí mismos. La vida se hizo intolerable y cada nuevo faraón hacía aumentar las exigencias que pasaba sobre el pueblo hebreo. Se designó a capataces crueles para que castigaran al pueblo. Sin embargo, cuando mayor era su aflicción, tanto más se multiplicó el pueblo hebreo. En el momento más álgido de sufrimiento, cada vez más imposible, nació un varón a una pareja de la casa de Leví, que iba a convertirse en el profeta más poderoso del Señor, el profeta del imposible. Estamos tan familiarizados en el relato del nacimiento y crecimiento de Moisés que podemos pasar fácilmente por alto la verdad maravillosa, de modo en que nos prepara Dios para lo que tiene dispuesto para nosotros. La historia del modo en que la madre superó en ingenio al faraón para salvar a su hijo está llena de intrigas y de buen humor. Consiguió mantener al pequeño oculto durante 3 meses de terror, imaginando su opresión al escuchar ruidos de paso. En cualquier momento,
podían arrebatar de los brazos de su precioso hijo y matarlo delante de sus ojos. Muy pronto, la tarea de mantener oculto al bebé se hizo demasiado peligrosa. Creo que debió ser el Señor el que le inspiró la idea brillante de poner al pequeño en un cesto de mimbre revestido de asfalto y de brea, depositado en el Nilo, en el sitio mismo en que sabía que iba a bañarse la hija del faraón. El resto es muy conocido. La princesa encontró al bebé, se sintió impulsado a salvarle la vida y decidió llevárselo con ello al palacio. ¿Y quién lo amamantaría? En forma bastante humorística, Miriam, la hermana del bebé, estaba cerca con una solución apropiada. ¿Por qué no llamar a una de las mujeres hebreas para que amamantase a la criatura? La hija del faraón aceptó. ¿Y a quién llamaron? A la madre del pequeño. Creo que Dios debió de sonreír muy complacido ese día. Estaba desarrollando su plan. Le dieron al niño el nombre de Moisés, que quiere decir salvado de las aguas. Un nombre muy apropiado para alguien a quien Dios usaría finalmente para salvar a su pueblo de las marejadas de las persecuciones y del sufrimiento. Mientras el pueblo gemía, Dios estaba actuando. En la casa del faraón, Moisés recibió la mejor de los dos mundos. Fue criado y amamantado dentro de su propia herencia hebrea por su madre. Por su parte, su madre adoptiva le dio la mejor preparación posible de cultura y educación de Egipto. Como le sucedió al trono, pasaba con frecuencia por la hija mayor del faraón. Prepararon a Moisés para que sucediera al faraón en el trono. Esto quiere decir que le proporcionaron la educación académica, militar y de liderazgo que le prepararía para gobernar Egipto. Todo el esplendor suntuoso de la nación egipcia estaba a sus órdenes como hijo privilegiado de la hija del faraón. Sin embargo, toda esa preparación iba a servir para un propósito todavía más importante. Para poder entender el Egipto en que se crió Moisés, pasé mucho tiempo leyendo sobre el Nilo, las desviaciones prolongadas que se hacen cuando se visitan los templos antiguos de Luxor, Kama, el Valle de los Reyes, Kon-On, Usuan y otros sitios importantes, me dieron cierta idea del esplendor que pudo haber sido Egipto en la época de Moisés. La mitología de los dioses del antiguo y el hincapié que hacían en la oración de Ra, el dios Sol, los ritos de coronación de los faraones representados en los muros de los templos, hace, cuando uno estudia todo eso, que uno se sienta todavía más impresionado con el puesto del poder que le espera al hijo adoptivo de la hija del faraón. Mientras uno lee estos magníficos y contempla estos pergaminos y estos dibujos, realmente nos preguntamos qué maravilla y todo lo que dejó Moisés. Es la pregunta que se hacía Moisés en el desierto de Midian. Lo que mi amigo necesitaba era lo que necesitó Moisés, un verdadero encuentro con Dios. ¿Te puedes imaginar? Ver los pilares de los templos y los gigantes obeliscos, mirar cómo sería en vivo si a través de los libros esas observaciones, cuando uno los ve y a través de los videos uno se queda con la boca abierta. Ahora te puedes imaginar Egipto en el periodo que va del siglo XVII al XIII, incluía los proyectos de construcción de Hatshepsut en el siglo XV y de Ramsés II en el siglo XIII a.C. Es imposible que se obligó a los hebreos a realizar un trabajo duro y más importante que la producción de ladrillos. Toda esa lectura nos da a nosotros una apreciación sobre la amplitud del adiestramiento y de la educación de Moisés. También proporciona una enorme empatía con la turbulencia que debió desencadenarse en su interior cuando el Espíritu Santo hizo que comenzara a preocuparse por quién era él en realidad. Creo que es posible que la crianza de su madre tuviera una influencia duradera. Quizás alguien le susurró
la verdad al oído cuando ya era adulto, o que fue directamente el Espíritu Santo el que hizo que se enfrentara con la posibilidad de no ser un egipto sino hebreo. Tal vez fue una combinación de ambas cosas. No se hace No se nos dice nada al respecto. Lo que sí sabemos es que más decisivo, cuando tenía 40 años de edad, un día fue al campamento de esclavos hebreos de Gosén y vio que un egipto estaba golpeando a uno de los esclavos. Entonces, con furia e indignación, mató al egipto. Pensó que nadie había observado lo que hizo, pero las noticias sorprendentes circularon con rapidez entre los hebreos y finalmente se llegó hasta el faraón. Los demás estaban lanzados y no quedaba otra cosa que hacer que huir al desierto de Midian. Eso también forma parte del plan de Dios. Sacó a Moisés del ambiente de intriga de la corte del faraón con el fin de prepararle para que fuera el libertador de Israel. Se nos dice que permaneció influencia de Yetro, un sacerdote medial que adoraba a Jehová. Mediam era un hijo de Abraham, de su segunda esposa Centura. Génesis 25, 1, 2. Moisés se casó con Séfora, la hija de Yetro, y tuvo dos hijos, Gersón y Eliezer. Como pastor del rebaño de Yetro, Moisés aprendió a vivir en el desierto y llegó a conocer las rutas que lo atravesaban y los lugares en que había agua. Dios lo estaba preparando para la tarea estratégica que estaba esperando. Lo más importante de todo es que el Señor estaba moldeando al hombre que estaría dispuesto a confiar plenamente en Él. La vida elegante en la corte del faraón se vio reemplazada por las interminables horas de silencio en las grandes estaciones del desierto. Era preciso que desapareciera toda la soledad que tenía el hombre en sí mismo, la dependencia de la astucia y la habilidad humana que se había enraizado en él por medio de la educación egipcia que había recibido para poder desempeñar sus responsabilidades como sucesor designado del faraón. Tenía que reucasarse hacia una nueva dependencia de Dios. Cuando tú te pones en el lugar, o nos ponemos en el lugar de Moisés, durante ese periodo de tiempo de estancia en el desierto, comenzamos a conocer las preguntas que debió de formularse en su mente, en espera de obtener las respuestas correctas de ella. ¿Quién era aquel Dios de su pueblo? Lo que había adquirido de su madre hebrea le dio un sentimiento instintivo del poder de Dios. Además, es posible que sus contactos con los hebreos hubieran hecho que esa coincidencia se hiciera más firme. Yetro debió presentar el nombre del Shaddai, Dios Todopoderoso. Sin embargo, eso debió provocar la formulación de otras nuevas preguntas. Si ese Dios era realmente todopoderoso y había hecho un pacto con su pueblo por medio de Abraham, ¿por qué no hacía algo para ayudar a su pueblo que estaba languideciendo en Egipto? No hay duda de que Moisés estuvo haciendo esas preguntas y meditando en ellas durante muchos años mientras cuidaba el rebaño de su suegro. Sabía cosas del Señor, pero verdaderamente no conocía a Dios. Y la respuesta a esa pregunta fue la última parte de preparación del pastor solitario para que fuera liberado y fuera el libertador de su pueblo. Esa pregunta que se hacía Moisés en el desierto es lo que nosotros necesitamos, un verdadero encuentro con Dios. Y eso fue lo que sucedió en un día decisivo hasta el final de la estancia de Moisés en el desierto. Mientras cuidaban los rebaños en el lado occidental del monte Oreb, se sintió asombrado al ver un matorral de acacia que estaba ardiendo, sin que el fuego lo consumiera. Moisés se quedó observando aquel fenómeno con atención total. Había visto la combustión espontánea de muchos matorrales por efecto del sol del desierto, pero en aquella acacia estaba en llama y sin embargo no se quemaba. Mientras permaneció contemplando el sorprendente espectáculo, una voz salió del matorral con tono de mando, exigente e inequívoca. Moisés, Moisés, le llamó al Señor. En esa época de su vida, Moisés hablaba poco porque tartamudeaba. Estoy seguro de que en esa ocasión tartamudeó la respuesta asombrado. Heme aquí. El Señor había traído realmente su atención. ¿Qué se necesitaba para hacer
que nos pusiéramos de pie, mejor aún de rodillas, prestando atención con todo cuidado. A veces para lograr ese resultado se necesita una catástrofe o alguna bendición impresionante. La zarza ardiente de Dios está por todas partes alrededor de nosotros como maravillas naturales en las que resaltamos con fuerza la firmeza de Dios. Personas en las que resplandecen con amor y brillo deslumbrante. Problemas tremendos con los que el Señor es la única esperanza. El tiempo en el desierto de espera y duda se va recompensando siempre con una zarza ardiente, ajustada especialmente para nuestras necesidades personales. ¿Qué se necesita para usted en este preciso instante mientras lee el Éxodo? El Señor te está llamando por tu nombre desde la zarza, ¿lo oyes? En ese caso, apresuradamente responder, heme aquí. No más tarde, cuando haya escuchado lo que Dios tiene que decirle, sino ahora, indicándole que confía en Él, lo necesita y quiere estar con Él. En respuesta a la franqueza de Moisés, llena de atención y asombro, el Señor reveló su naturaleza esencial. Había llegado al corazón de Moisés durante los años de silencio y ahora iba a poder revelarle su verdadera naturaleza. Él era el Dios de Isaac, de Abraham, Isaac y Jacob. Había escuchado los lamentos de su pueblo y estaba listo para liberarlo. Moisés iba a ser el agente de esa liberación. El enfrentamiento al Señor se transforma de pronto en consternación. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo? Moisés conocía el poder militar del faraón y su dependencia de los esclavos hebreos para asegurar la expansión continua de la grandeza de Egipto. Lo más imposible de todo lo que podía imaginarse Moisés era que el pueblo de Israel pudiera salir alguna vez de Egipto. Permanezcamos en el lugar de Moisés. ¿Cuál es la responsabilidad más imaginable que podía sugerir el Señor? Represéntala. Sin embargo, observe que recto para Moisés era exactamente lo que había estado pensando durante todos aquellos años en el desierto. ¿Por qué no hacía algo Dios para remediar la situación en que se encuentra su pueblo? Ahora tenía la respuesta. Moisés iba a ser el instrumento por medio del cual se daría esa respuesta de oración. Los encuentros auténticos con Dios no incluyen siempre en la respuesta. Lo que Dios quiere hacer para nosotros, desea realizarlo por medio de nosotros. Y siempre le respondemos con temor y temblor, ¿quién soy yo? ¿Cómo voy a poder hacer eso? No podemos. Sin embargo, con el Señor a nuestro lado, ¿qué más necesitamos? ¿Qué más deseamos tener con seguridad? Lo que Moisés necesita precisamente era conocer la verdadera naturaleza de Dios que iba a estar con él. Cuando se le indicó que debería ir al pueblo a decirle que el Dios de su padre lo había enviado, a ello protestó. Y me preguntarán cómo se llama el Dios que me dio esa orden imposible y qué debería responder. Fue entonces cuando el Señor, que estaba en la zarza ardiente, le dio a Moisés algo que iba a sostenerle durante todos los años de peligro en que le esperaba. No podemos, sin embargo, en lugar, ¿qué será la responsabilidad más imaginable? Los encuentros auténticos, mi querido hermano, como te dije anteriormente, con Dios siempre nos incluye en la respuesta. Lo que Dios quiere hacer por nosotros, desea realizarlo por medio de nosotros. Eso siempre es así. No se te olvide. No podemos, sin embargo, con el Señor a nuestro lado. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más deseamos tener con seguridad? Lo que Moisés necesitaba precisamente era conocer la verdadera naturaleza de Dios que iba a estar con él. Cuando se le indicó que debería ir al pueblo a decirle que el Dios de su padre lo había enviado, él protestó. Fue entonces cuando el Señor, que estaba en la zarza ardiendo, le dio a Moisés algo que iba a sostenerlo durante todo el tiempo. Yo soy el que soy, le dijo el Señor. En la frase se usa el verbo causal hebreo ser en futuro. El creador de todo, que hizo que todas las cosas fueran, hará que sucedieran muchas cosas. En el curso de los siglos, los comentaristas de Biblia han ofrecido muchas interpretaciones del yo soy.
tal y como lo ha escrito en otros puntos. Estoy convencido de que el uso del verbo hebreo, esencialmente ser en el futuro, significa haré que suceda, o bien haré que suceda lo que hago que suceda. Siempre es así. El verbo, el agitador activo de toda la creación, desarrollará su estrategia omnisciente en la historia y nuestra vida personal. El Todopoderoso, omnisciente y todo amor, por lo que será el Dios para el que todo es posible sobre lo que todos nosotros consideramos como imposible. Moisés encontró al Señor del imposible. El nuevo nombre dado por Dios a Moisés es Hayab, el verbo ser, que se describe o YHWH o Yah, Jehová el Señor. En años posteriores se hizo tan sagrado para los hebreos que se prohibió su pronunciación. Se utiliza la palabra Adonai, el Señor, como sinónimo para la oración y también para hablar de Dios. Sin embargo, para Moisés, yo soy fue el toque de trompeta que lo impulsó a la empresa y a la acción. Dios ya no era solo el activo, el Shaddai, el poderoso Señor de la montaña, sino era el Dios que haría que sucedieran las cosas y que parecían imposibles. El Señor no los había olvidado. Estaba esperando a tener a Moisés en un lugar donde pudiera aceptar la verdad tremenda de que Dios podía hacer todo lo que quería. Mientras el pueblo languidecía en Egipto, pensando que Dios había olvidado de ellos, su libertador se estaba iniciando en el desierto. Es difícil imaginar que Moisés le hiciera preguntas a Dios sobre cómo lo usaría para conducir a su pueblo fuera de Egipto. Sin embargo, antes de comenzar a criticar, recordemos las muchas veces en las que hemos resistido a la promesa y la dirección de Dios. La pregunta que hizo Moisés, la formulamos todos nosotros, hombres de poca fe, cada vez que Dios hoy nos ofrece hacer algún milagro. Siempre queremos sorpresar todos los aspectos relativos o cómo haría su maravilla. ¿Qué sucede si no me creen?, preguntó Moisés. La verdadera dificultad era que Moisés no creía y le atribuía al pueblo sus propios temores profundos. Entonces Dios le ordenó que tirara al suelo su callado y se convirtió en una serpiente. Entonces le dijo que la tomara por la cola. El hombre había aprendido en el desierto a temerle a la serpiente. Imaginemos su miedo al obedecer ese mandato. Piense, ¿qué voy a hacer usted mismo? Sin embargo, cuando la tomó, la serpiente volvió a formar el cayado, solo que ahora era la vara de Dios. La señal que siguió fue igualmente sorprendente. Mete tu mano en tu seno, le ordena Jehová. Cuando el hombre lo hizo, se le llenó de lepra, la enfermedad más temida y aborrecida de todas. Vuelve a temer tu mano en tu seno, Moisés, y volvió a ordenarle al Señor. Lo hizo y la sacó limpia. ¿Qué más podría necesitar el futuro libertador? ¿Cree que esas señales serían suficientes para usted? Piense bien antes de responder esa pregunta. ¿Qué podemos decir respecto a las señales del poder de Dios que hemos rechazado considerándolas inadecuadas? Moisés expresó otra duda respecto a sí mismo. Como indicamos antes, en esa época de su vida era tartamudo. ¿Cómo iba a reunir al pueblo y enfrentarse al faraón como líder tartamudo? Creo que por esta falta de fe, el Señor le prometió una segunda opción inferior a la mejor posible. Por supuesto, el yo soy que le había dicho que haría que sucedieran cosas, le soltaría también la lengua. Hay pruebas de que eso fue lo que sucedió más adelante. Sin embargo, por el momento Dios ofreció usar a Aarón, el hermano de Moisés, como portavoz del libertador. Evidentemente no era lo mejor posible, pero sí lo mejor que podía aceptar Moisés en ese momento. Es frecuente que perdamos lo mejor de Dios porque discutimos demasiado. Su voluntad perfecta se tiene que sustituir con su voluntad permitiva, debido a que nosotros dudamos de nosotros mismos porque desconfiamos de la primera y mejor promesa de Dios. No le ha ocurrido nunca esto. Sin embargo, el yo soy innovador, que hace que sucedan las cosas a pesar de nosotros, tiene siempre una segunda estrategia para que se hagan las cosas. Nos toma tal y como somos,
Al final Moisés habló en el nombre de Dios con claridad y poder. El Señor nunca se da por vencido. Moisés regresa a Egipto mientras la palabra de Dios resuena en su corazón. La tarea que le esperaba era verdaderamente imposible desde el punto de vista humano, pero ya había tenido un encuentro real con el Señor de lo imposible. Volvamos al mismo punto. No pasamos por alto el tremendo mensaje. El Señor nunca se olvida de nosotros. Puedes estar seguro de que siempre nos escucha, y cuando menos lo esperamos o lo merecemos, o bien cuando menos valor tenemos para creer en ello, llega a nosotros para asegurarnos que nos libertará. Lo que pensamos que es el fin es tan solo el principio. No estamos acabados, porque Dios todavía no ha terminado con nosotros. No estamos preparados para un éxodo, y es así hacia allá a donde debemos dirigir nuestros pasos con apresuramiento, con el calor de la zarza ardiente bajo nuestros talones y una seguridad radiante en nuestro corazón. La señal más segura de que hemos conocido nuestra propia zarza ardiente es que el fuego nos ha envuelto, consumiendo las hojarascas secas de nuestra falta de esperanza. Podemos ir a nuestro Egipto como hombres y mujeres cuyo valor está centrado en el yo soy. Dios nunca me abandona ni se aleja. Cuento con su presencia noche y día. Sí, con todo el corazón yo creo que todo es posible para Él. Todo es posible siempre que yo crea. Paul Rada. Padre Celestial, te damos gracias por todo lo que tú haces. Que tu misericordia, tu amor y tu presencia, Padre Celestial, siempre nos acompañe. Siempre, oh Dios eterno, Señor, nos llene. Siempre, Padre Celestial, nos guíe. Espíritu Santo, Padre Celestial, ayúdanos, Padre Celestial, oh Dios eterno, misericordioso, Señor, a estar siempre, Señor, en tu presencia, a estar siempre en tus caminos. Te pedimos, Dios eterno, que tu amor y tu maravilla, Padre Celestial, siempre nos acompañe. Espíritu Santo, gracias por todo, Señor. Gracias, oh Dios eterno, Padre Celestial, porque tu amor siempre nos guía, siempre nos llena. Gracias, Padre Celestial, porque tú estás aquí, porque tú eres, Padre Celestial, oh Dios eterno, todo lo que nosotros necesitamos. Oh Dios eterno, te doy gracias por todo. Que tu presencia, tu amor y tu misericordia nunca nos deje. Amén y amén. Dios te bendiga, mi querido hermano.